Bueno, vamos ahorita a resolver por último el tercer caso clínico del taller de farmacología, del módulo concerniente a farmacología. Reiterar los saludos extensivos al doctor Carlos Arturo, tutor del módulo, y a los compañeros virtuales que puedan estar observando el video. Vamos entonces a continuación a empezar de una vez de entrada, digámoslo así, a resolver punto por punto, tal como se fija en el taller, las actividades. Entonces nos piden inicialmente hacer como una breve reseña del caso clínico en general, teniendo en cuenta evidentemente la etiología del cuadro, la clasificación de la alteración cromosómica. Y pues bueno, entonces empecemos haciendo la breve reseña. Tenemos que es un paciente de 3 meses de edad, de sexo femenino. La traen porque consulta por dismorfismo. En la enfermedad actual encontramos, digamos que información importante para ir determinando este síndrome que puede estar teniendo esta pacientica. Nos dicen que es un producto de primer embarazo a término, que la mamá ha sido sana, que tiene 25 años, que durante los controles prenatales cursó con oligoamnios, con restricción de crecimiento intrauterino. Sin embargo, se descartaron malformaciones durante el proceso de control prenatal, y al examen físico, al inicial, es decir, al examen físico de recién nacida, pues se obtuvo una recién nacida con peso y talla baja para la edad gestacional. Se requirió manejo en unidad de cuidados intensivos neonatales por una dificultad para la adaptación, y posteriormente, 72 horas después, presentó sepsis neonatal más dificultad en la deglución. Como antecedentes familiares es importante recalcar lo que dice en el taller, y es que una tía materna cursó con síndrome de Down. Al examen físico de la consulta, entonces se encuentran una nena con un peso de 3.500 gramos, con una talla de 59 centímetros, un perímetro cefálico de 34 centímetros, observándose entonces todas las medidas bajo el percentil, con una microcefalia, una plagiocefalia, y adicionalmente como aspecto semiológico a la inspección, entonces se encuentra un cabello delgado, escaso, con áreas de alopecia, se observa microsomía. En el canto externo hay una distancia de 6.2, una medida de 6.2 centímetros, que se ubica más que todo en percentil 75, con un canto interno de 4.2 centímetros en percentil 40. Hay una apertura ocular asimétrica derecha de 2.2 centímetros e izquierda de 2 centímetros. También observándose microftalmia izquierda, puente nasal alto con lesión violácea central. Se observan orejas de implantación baja, leve micrognatia, labios delgados. Hay un cuello corto con piel redundante, una teretelia, diástasis leve de los rectos abdominales, pliegue palmar único derecho y normal izquierdo. Bueno, en conclusión, podemos entonces volver a hacer alusión a la gráfica que nos mostró el taller, y que pues evidentemente resume lo anteriormente dicho. Vamos entonces a detallar minuciosamente los paraclínicos de la paciente, pues entendiéndose por paraclínicos más que todos los exámenes de imagenología y no los de bioquímica. Inicialmente, pues empezar por estudiar las ecografías. Tenemos una ecografía de cadera, que se encontró una cadera tipo 1B, que nos refleja o nos genera un resultado descriptivo consistente en contorno bien definido, con ecogenicidad normal de las cabezas femorales. Los núcleos están simétricos, cartílagos triradiados y lábulas acetabulares conservados. No hay evidencia de luxación o subluxación durante la maniobra de aducción de la cadera. Miramos también una ecografía renal y de vías urinarias, que muestran riñón izquierdo de dimensiones 51, 22, 20. Con un ligero aumento de tamaño, también contornos y ecogenicidad satisfactorios. Hay un doble sistema pilocaliciar sin dilatación. Observamos el riñón derecho con dimensiones 46, 20, 16, de tamaño, forma, contorno y ecogenicidad usuales, es decir, que tenemos un riñón derecho prácticamente normal, adecuada diferencia corticomedular en ambos riñones, sin evidencia de hidronefrosis ni imágenes cálcicas intrarrenales. También nos acompañan los potenciales evocados visuales de esta paciente, que pues en este caso han cursado normales, pero también nos reportan potenciales evocados auditivos, presentándose una hipoacusia conductiva leve del oído izquierdo y moderado del oído derecho. También se realiza ecocardiograma, reflejándose una comunicación interauricular de tipo fenestración de la lámina de la fosa oval pequeña, con mínima repercusión hemodinámica. También se observa un ductus arterioso persistente, restrictivo, en vías de cierre sin repercusión hemodinámica. Hay también una disminución de función sistólica biventricular, la cual pues se encuentra en el límite inferior para la edad. Bueno,
Por último, nos arroja un cariotipo en sangre periférica, mostrándonos pues un genotipo 47XX más dirección del 9q13, digamos que una trisomía 9 parcial. Nos piden entonces, después de hacer esta breve reseña, nos piden clasificar la alteración cromosómica teniendo en cuenta también la etiología del cuadro. Entonces, precisamente eso es lo que vamos a continuación a realizar. Prácticamente entonces tenemos una trisomía 9, que en el caso pues de este paciente es una trisomía parcial. Miremos muy bien la definición inicial de trisomía 9, entonces tenemos que la trisomía 9 es pertenece a ese grupo de enfermedades raras, y obviamente como su nombre lo dice, trisomía se caracteriza es porque hay 3 copias del cromosoma 9 de manera patológica en lugar de los 2 que son normales, que son habituales, que lo podemos ver en el cariotipo. ¿Sí? Aquí hay una tercera copia patológica. Miramos que dentro de esta trisomía en general, no solamente las parciales sino en general, se incluyen dentro de las aneuploidías o enfermedades en las que está pues obviamente alterado el número de cromosomas, como lo pudimos ver. La aneuploidía más frecuente pues es la trisomía 21 o síndrome de Down, que está muy relacionada también con esta trisomía 9. Importante ahí hacer la relevancia del antecedente de la tía en el caso clínico nuestro. También tenemos que este tipo de trisomía pues no es digamos que exclusiva de alguna célula, es decir, puede afectar a todas las células del organismo, y por lo tanto pues en cuyo caso se denominaría trisomía 9 pura, o en su defecto no ser de todas las células del organismo, sino ser un mosaicismo en el que solamente algunas células presentan la dotación cromosómica normal y otras no. Y pues ahí es donde entonces entraríamos a mirar el término de nuestra paciente, en este caso clínico, que sería la trisomía 9 parcial. Adicionalmente, como datos epidemiológicos, pues tenemos que el 92% de los niños con esta patología evidentemente fallecen, más que todo cuando es trisomía 9 pura, y ese fallecimiento estadísticamente se ha dado más entre los 4 y 9 meses del embarazo, produciéndose evidentemente un aborto espontáneo, lo que hace pues obviamente reflejar o explicar que no es un síndrome que permita llevar a término a los pacienticos. Pocos llegan a término, es decir, pocos llegan a nacer y a tener una vida postnatal, alrededor de 40 hasta el año 2003, es lo que se ha venido estudiando, alrededor de 40 casos pueden llegar a término y a nacer, evidentemente. Los mosaicismos, que es casi que lo parcial, tienen mayor probabilidad de supervivencia, evidentemente pues porque no es como tan severa como la pura, y el riesgo de recurrencia se ha visto del 2 al 15%, incluyendo también la trisomía 9 del brazo corto, ¿no? Desde el P. Es importante también tener en cuenta, digamos que los aspectos básicos de a qué hace alusión la trisomía 9 cuando es parcial. Entonces, tenemos que la trisomía 9 parcial se incluye en ese grupo de trastornos heterogéneos en los que únicamente un fragmento del cromosoma 9 está triplicado, como lo vimos en el caso de nuestro caso clínico, valga la redundancia, en el cariotipo, por lo que las malformaciones pues son de menor gravedad, evidentemente porque la lesión es parcial y el individuo pues puede alcanzar la edad adulta, a diferencia de la trisomía 9 pura. Una de las variantes de esta trisomía parcial es la que vemos pues como la trisomía 9P, la que estaba hablando anteriormente, en la que evidentemente está triplicada una sección del brazo corto del cromosoma 9. Estos pacientes presentan a veces características similares a los del síndrome de Coffin-Siris. De pronto en este caso clínico, pues importante resaltar de que se está hablando tanto del brazo corto P, pero pues que evidentemente en nuestro caso, en el caso clínico, pues hablaban del cromosoma 9 y también del cromosoma 13, pero en el brazo largo Q. Entonces, pues digamos que es un referente bastante importante, pero en cuanto a los datos epidemiológicos, el riesgo de recurrencia sigue siendo el mismo, y evidentemente la posibilidad de que haya una complicación pues es evidentemente la misma, es decir, muy probablemente si esa pareja llega a volver a embarazar, pues tiene un riesgo muy alto de volver a padecer una trisomía 9 parcial, y pues evidentemente digamos que las lesiones físicas o el dismorfismo pues evidentemente puede volver a cursar de la misma manera en ese segundo embarazo o en el siguiente embarazo posterior a la presencia de este síndrome. Pues bien, esto ha sido todo el aporte con respecto al caso clínico número 3. De pronto compartir que
ha sido como el caso clínico más, digamos que, más copioso, por decirlo así, de los tres presentados en ese taller, pues puesto que estos síndromes generalmente, como dije anteriormente, pues son poco frecuentes, son muy raros, incluso llegan a ser mucho más raros que el síndrome de Down, de Klinefelter, de Patau, que a pesar de que son raros, pues son un poco más frecuentes que este tipo de trisomía 9 y más cuando es parcial. Esto ha sido todo por hoy, por este caso clínico y bueno, recibo sugerencias y participaciones de tanto docencia como de los estudiantes que puedan estar observándome en el diplomado. Muchísimas gracias.